a interrumpir el programa de hoy porque entendemos que hay una conferencia en Casa de Gobierno porque se vence ese plazo que dio el presidente para la empresa Energía de Honduras y que explicara esto que ha generado tanto malestar. Un tema bastante difícil, y digo difícil porque sale entre la limpieza y el conflicto de intereses. Y digo limpieza que es el malestar típico y entendible de la población, que hay algo que no le gusta. A la gente no le gusta que le cobren más, a la gente le preocupa eso de los contadores, peor si no se lo explican. Pero lejos de eso, aprovechando esa preocupación, también están ganando los que en Río Revuelto siempre ganan. Y nos vemos enfrentados entre conflictos de empresas. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y no me gusta hacer papel de tonto útil, sobre todo donde hay tantos comerciantes, no solo dentro de las empresas, sino los que comercializan con los conflictos. Hay mucha gente que comercializa con los conflictos, adoptan posiciones de uno u otro lado porque están sacando provecho de los conflictos, enemigos del país. Aparecen como amigos del país, son grandes enemigos del país. No se puede jugar con la necesidad del pueblo ni tampoco con esto. Los gobiernos en nuestro país poco a poco han ido privatizando todo. Y aquí yo no sé si pierden el control o no. Y en un momento de una situación difícil en cuanto a la imagen presidencial, cualquier tema populista también le ayuda al presidente a aparecer como el salvador de todo esto, que lo puede ser en un momento, pero también hay que ver porque particularmente creo que el presidente conoce todo lo que está haciendo cualquier empresa que esté en el país. Si vamos a hablar de aeropuertos, el presidente sabe qué va a pasar en aeropuertos. Si vamos a hablar de energía, aquí no creo que se haga nada y ninguna empresa vaya a hacer nada sin antes tener el conocimiento del presidente de la República, el visto bueno. Usted puede concesionar, pero el gobierno tiene que conocer los proyectos. Yo creo que sí sabe el presidente, pero hay un conflicto que es real. Entonces, digo, tengamos cuidado con ese conflicto de intereses, porque este problema de la ENE es viejo, históricamente. Ustedes recordarán el expresidente Zelaya. Si vamos a hablar de los presidentes que han sido más protagónicos y en algún momento más y con el perdón exhibicionistas o que les gusta aparecer, el presidente Zelaya salió un día hasta declarándose gerente de la ENE. Estuvo un tiempo, un día en la ENE, dijo que él iba a gerenciar después de que pasaron cuantas personas por ahí. Pues los problemas ahí están y lo importante es pagar lo justo y que los negocios deben de tener un límite. Debemos de entrar ya en la legalidad y sobre todo tanto buitre que hay en el país, tanto buitre, que los conflictos, lejos de ayudar a que se resuelvan, los alimentan con el fin de sacar algo. Eso es lamentable. Gente que en el país está interesada en sacar dinero de los conflictos. Asumen que existan dos bandos es una gran oportunidad para los comerciantes y que abundan por todos lados. Hoy voy a hablar sobre estos temas que son del país. Antes quería hacer un comentario. Escuché hoy que se le terminó el periodo al pastor Alberto Solórzano en la confraternidad evangélica y que vuelve el pastor Osvaldo Canales. Yo asumo que la confraternidad evangélica no va más allá de un nombre, confraternidad, pero que no es confraternidad, es algún grupito chiquito. ¿Cómo es posible? ¿Cuántos pastores tienen ahí que son son los mismos dos? Que se turnan las mismas dos personas. ¿Cuántos pastores hay en la confraternidad evangélica? ¿O solo es un nombre rimbombante para una organización chiquita? Asusta, así como esas ONG que aquí está, que dicen un ONG tal cosa y es un tipo que anda con un portafolio. Esa es la ONG. O no hay gente o son una argolla bien puesta. Son una argolla. Se parecen a las organizaciones magisteriales. Ustedes escuchaban las organizaciones magisteriales, iban a pleitos y siempre volvían los mismos, se rotaban. Escuchaban las centrales obreras, van a asambleas y quedan los mismos de siempre. Se parecen a los partidos políticos. Pero una confraternidad evangélica, yo esperaría que fueran más amplios, pero que se turnen, son igualitos a cualquier organización. Qué pena, ¿no? Qué pena. Nos demuestra que en Honduras andamos mal por todos lados. Hoy dialogo con el doctor en Administración de Negocios, analista en Gobernabilidad y Transparencia, Omar García. Va a tener el gusto de dialogar con él y analizar todos estos temas que preocupan y que son parte de la problemática permanente del país cuando hablamos de fiscal y cuántas cosas, reformas y todo esto lío. Muchas gracias por atender mi invitación, distinguido. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todo su, voy a decirte, la audiencia, porque sé que están En el también Facebook Live, en el correcto. Facebook Live y también en el radio, a todas sus 25 estaciones que bañan el país, y eso me beneficia también
de escuchar, hacerme escuchar hasta más allá de las fronteras. Muchas gracias por su invitación, me siento muy honrado. Quisiera que comenzáramos con esto, esa visión general que decía, porque es bien difícil opinar en temas donde ha quedado al descubierto, en esto de la energía, ha quedado al descubierto, ya no es un secreto que hay un conflicto más empresarial que de pueblo en este conflicto de energía. ¿Cuál es su visión y con esos plazos fatales que dio el presidente? Bueno, yo creo que se ha cometido un error al tratar de liberar todo esto que tiene que ver con la energía eléctrica, en primer lugar. En otras naciones, estas son situaciones de política de Estado. Lo que tenemos en todo país, yo sé que el Radio Escucha y también el que nos sigue en Facebook Live, puede pensar de que una nación tiene los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Eso está bien, pero no importa el tipo de república o de nación, estas descansan en un equilibrio de las cuatro expresiones del poder. Poder militar, poder político, poder económico y poder social. Hemos estado viendo con mucha intriga cómo el poder político ha estado invadiendo el terreno natural de los otros tres. Y lo que está sucediendo hoy, pues deja bien claro cómo un problema entre socios acerca de esa distribución de lo que iba a hacerse y el cobro, que es donde también les está lesionando y está participando bastante la gente, se mira de que están interviniendo otras voces, entre ellas voces de sindicalistas, voces de diputados, voces inclusive hasta de esta organización que usted llamó hoy Confraternidad Evangélica, señor Canales. Hago la aclaración pues que según estudios la Iglesia Evangélica en Honduras traspasó el 51% ya de la población religiosa, en Honduras según estudios serios. En Occidente no es así, siempre es la Iglesia Católica, pero lo que es el centro y lo que es la costa norte, la Iglesia Evangélica es mayoritaria, en el sur y en Occidente siempre sigue la Iglesia Católica, pero perdiendo terreno cada vez más en lo que es representatividad. Yo lo que puedo decir, y un mensaje a toda la gente evangélica, así como usted lo dijo, me quedo con lo último. La Iglesia Evangélica en Honduras hoy puede decir que tiene poder social, hoy puede decir que tiene poder económico y hoy puede decir que tiene poder político, pero ya no tiene el poder del Evangelio. Y eso es bien caro. Que debería ser el principal. Claro que sí, porque esa es la ordenanza. Entonces vemos a un montón de pastores metidos a cosas y que no son transparentes y que ni siquiera rinden cuenta cada 2 meses de todos los dineros que hay. Necesitamos una ley que haga ver eso, ¿verdad? Comercializan con dinero y con política, con posiciones políticas. O sea, poder, lo de siempre, pues la época de Jesús era así, dinero y también poder. Y yo creo que tiene usted razón cuando volvemos a ver a personas que han tenido un paso triste dentro de la misma organización y vuelven otra vez a caer ahí. Difícil, le espera camino largo y duro a lo que es la confraternidad para volver otra vez a tener poder del Evangelio en sí, como el que dice la Biblia. Pueden tener otro tipo de poder. Y ahorita lo que estoy diciendo es porque son objeto de estudio. La confraternidad evangélica está siendo objeto de estudio en el caso de Honduras porque ha abandonado un montón de áreas que se supone que debería de haber tenido y está quedándose solo en áreas que no le corresponden. Ahora volviendo otra vez al caso de esta situación de renuncia de tutelar y administrar lo que es la energía. Es bien delicado que una nación suelte tan así lo que es la dotación de energía eléctrica, administración y todo lo que corresponda así al sector privado. Mi formación es neoliberal, pero quiero que la gente lo sepa, pero no nos engañemos, hay cosas que no pueden dejarse a libre mercado. Y entonces lo que es aspectos de energía no se dejan porque son de política de Estado. Uno puede tumbar un gobierno o mantenerse en el gobierno si empieza a canalizar y a distribuir direccionadamente la energía. Entonces, lo hemos visto en los últimos 20 años, ese ha sido el comportamiento de varias naciones que deciden siempre mantener un control fuerte en lo que es esta dotación.
Igual que las telecomunicaciones. Es correcto, es que hay cosas que no se pueden privatizar y no se deben privatizar porque se renuncia como Estado. Y acá es más importante el Estado que el gobierno. El gobierno debe quedar sumiso al Estado y no el Estado al gobierno, por Ahora, ejemplo. ¿por qué se da eso en Honduras? Por interés muy particular de grupos en cualquier momento, Claro. de hacer negocios, o porque se ha demostrado que a nivel de gobiernos, y digo de gobierno en general, ¿verdad?, han demostrado ser malos administradores. Es que estamos viviendo en el siglo XIX todavía, ¿verdad? Yo no puedo decir que Honduras está en una situación de neoliberal, porque lo que tenemos son especulaciones, grupos mercantilistas que están viendo sus propios intereses. Aquí tienen que tener bastante cuidado. Y yo creo que el gobierno de turno, por sus asesorías de lo que pasó en Nicaragua, entendiendo que fue lo que movilizó a toda esta gente, y ver en estos 3 días cómo se ha estado movilizando el pueblo hondureño en algo común y sensitivo, ricos, pobres, gente de la costa, gente de las montañas, gente de la ciudad, gente del campo, gente ganadera, gente transportista, esto está afectando a todos. Entonces tiene que tomar la decisión el gobierno de turno para no perder la gobernabilidad. Perdóneme, quiero entender muy bien lo que usted está diciendo. Siempre aparece un detonante donde Claro. quizás menos se espera. Digamos, en Nicaragua nos vendieron un espejismo que parecía que Nicaragua se había estado Estaba muy convirtiendo bien ya y todo. el paraíso más grande, es. la nación que crecía, Sí, sí. economía, seguridad. Nos vendieron un espejo, y los mismos empresarios del país, Claro. anunciando que allá todo estaba mejor. Pero hay un detonante que pone todo al descubierto, y aquí podría haber un detonante. Es que el detonante no es ideológico, es de bolsillo. Y eso mueve masas. Cuando verdaderamente ya el pueblo... Entonces, es que, mire, si se logra aceptar todo esto, va a empezar una espiral que no nos vamos a poder salvar ninguno de los que estamos acá. Porque las empresas, si hay un acto irregular acerca de la medición, de que no es justo lo que es consumo con respecto a cobro, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que ver. Y si se extiende la escuela mercantilista en Honduras, es trasladarla inmediatamente al consumidor o al que paga el bien o servicio ya incrementado con la factura energética. Entonces lo que va a haber es una inflación que podría echar al traste todo lo que es el programa económico que se tiene, y eso hay que tener especial cuidado. De por sí ya tenemos un elemento en el cual no va a suceder tan así, tan rápidamente, pero sí en estos 4 años de gobierno de turno, donde se va a ver afectado el ingreso de divisas por la vía de remesas familiares, donde va a disminuir. Entonces eso va a generar una presión sobre el dólar. Tenemos una cuestión también en los productores de café, donde el precio que les alcanzó fue a la baja, no así los ahora torrefactores y intermediarios, que el café ha empezado a subir y a ellos les benefició, pero yo debo tener como gobierno aquello de que todos los agentes económicos, sociales, políticos y también militares estén estables. Si yo me quedo de brazos cruzados o espero de que las cosas se arreglen por sí mismas, creo que estaríamos pecando de ingenuos. Ahora, también es importante al referirse a este tema que es un conflicto de intereses, y eso es normal dentro de los socios, y no me refiero estrictamente a esta empresa, ¿verdad? Yo quiero ser sincero, yo no conozco la realidad de la empresa Energía Eléctrica, pero desde afuera hay instrumentos para medirlos, y entonces esos se han aplicado. Por ejemplo, usted habló de la histórica imagen que ha tenido la ENE. Por ejemplo, la ENE se ha estado preocupando por recuperar la masa de gente morosa, cuando hay una fórmula de la regla de Pareto que habla de 20-80. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de los clientes morosos tienen el 80% de la deuda. Y el 80% de los clientes morosos tienen el 20% de la masa monetaria de deuda. Entonces, si yo empiezo a perseguir al 80% de los pequeños morosos y no atiendo la deuda que tienen grandes empresas en este país con la ENE. Y entonces eso es absurdo, ¿verdad? Se está creando una desestabilización económica, social en la nación a razón de cobrarle a un montón de gente pobre que cada día ve sus salidas económicas que son casi ahogantes, ¿verdad? Y estamos dándole el privilegio a grandes empresas que tienen capacidad de pago.
Y eso que está diciendo usted es correctísimo y creo que es la queja permanente y el malestar. La intolerancia. Un abonado, hasta por descuido, no pagó 2 meses, Sí, inmediatamente le llega la tijera. Pero pero, grandes empresas... pero grandes empresas no, dice que no, y entonces, mira, hay cuestiones que tenemos que estar claros. Por ejemplo, yo sé, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos medido, una maquila que está en el Valle de Sula recoge y consume toda la energía en un día de producción de aproximadamente 10 días de varias colonias, ahí del mismo Valle de Sula, Sí. y solo en un día. Entonces, nosotros tenemos que estar observando que no solamente se trata de ponerle medidores al consumidor doméstico. Este Pero problema perdóneme, del usted que conoce más de eso, ¿hay un nivel de tolerancia con ellos complaciente o escrito? Que se es diga que por ser... ese tratamiento de algunas veces interviene en la parte política, porque si yo cierro, como le hicieron ahorita, por ejemplo, a don Mario Fumero, que yo me identifico con él ahí en San Pedro Sula, que Aguas de San Pedro Sula le quitó el agua ahí, entonces tuvieron que cerrar. Entonces eso es doloroso porque a la pobre gente que estaba ahí se le está terminando mucho de la esperanza de vida y de volver a empezar su vida. Ahora vengo yo como Lené y le cierro a una maquila, pues genero desempleo, pongo mal, entonces se está viendo ese elemento. Pero también que de las demás personas que usted mira, ahorita todos los medios de televisión están cubriendo eso, pues ellos están viendo que un montón de señoras salen y son señoras amas de casa. Aparte de ello, el componente social se les ha perdido a esta gente, ¿verdad? En Honduras el componente social son bien poco el porcentaje en función de personas que están casadas. Hay un alto porcentaje de señoras de 40 años que son señoras solas y con hijos. Entonces a ellos la vida es más difícil y no pueden de un solo enfrentar un cobro desmedido de la noche a la mañana. Obviamente usted empieza a ver a la señora, a la mayor parte de las personas que están protestando son mujeres, son amas de casa. Pocos hombres han estado saliendo a la calle porque están yendo a sus trabajos, pero las mujeres están asumiendo acá. Este liderazgo de ellas, desconocerlo es ingenuo porque mueven familias y dan mucho que parecer. Entonces acá lo que debería hacerse es lo que está haciendo un director del COEP, dice, dejen ese problema entre socios. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta todos al fin cómo fue que fue negociada esa administración y entonces les va a caer el negocio a todos y esas cosas, y no estoy juzgando lo que él ha dicho, es correcto, ¿verdad? Hay cosas que no se deben de ser de dominio público porque en definitiva eh, ponen en evidencia ciertas más bien deficiencias en cuanto a la negociación. Si yo tengo una figura de neoliberalismo como es entrar a lo que es las alianzas públicos-privadas, pues debo de generar todo el marco jurídico regulatorio al respecto. Pero lo que estamos viendo acá más bien es una de las deficiencias indeseables y no me cabe la menor duda que ciertas universidades que llevan este tipo de cosas se van a empezar a documentar y lo van a traer de cómo es que no se debería de hacer un escenario de alianzas públicos-privadas. Y el caso de Honduras, para el caso de la ENE, no me cabe la menor duda que va a ser visto en varias aulas para poder aprender a no cometer esos errores. Porque en la ENE hay situaciones en las cuales ha sido un bastión de colocación de políticos y sus familiares, de gente que ha buscado que les aumenten los salarios. A mí me tocó ver en la ENE a dos personas en un mismo escritorio. Una había sido despedido, habían ordenado que volviera y estaba una nueva, pero se habían puesto de acuerdo y me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Es que esa es la orden. Si usted empieza a ver personas que están ahí, ahorita están saliendo, según los informes que tenemos, con cuestiones de orden que lindan con la amoralidad en el manejo de la imagen corporativa y de figuras que lindan también con ser ásperos en la parte administrativa con las mismas personas y que la gente empieza a hacer lo que usted notaba de estas empresas bien contumeriosas y bien suavecitos con los poderosos, pero ser duros y oprobiosos con los débiles. Y yo aquí llamo a esta reflexión y de seguro el presidente lo está analizando. Debemos de no ser tan duros con los débiles, porque son muchos. Y creo Y que si hay... se unen, se pueden hacer fuertes y pueden cambiar las cosas de un solo.
Y esta es la particularidad que tiene este conflicto de energía, que es un pleito entre Eso, socios, entre entre socios, empresas, sí. por Que es decirlo así, normal y que hay cuando que no se logra dejarlos. dirimir algo Y, y entonces ellos tienen sus propios estamentos a nivel de junta directiva, de asociación, de asamblea de socios y en otros pueden pedir la intervención de autoridades que van más allá de la misma organización y la empresa. Usted lo que tiene pasa mucha que razón. agarran más fuerza y de repente dimensiones más grandes, insospechadas en este momento, Claro, por el conflicto social. es correcto, tenemos un conflicto Porque esa social y gente, la gente que es un esté en las detonante. calles, la gente que esté en las calles protestando, creo que no le importa qué empresa está. Lo que quiere es que le cobren lo justo, que le Y cobren lo para mí justo, que no no incrementen. sería, mire, y para mí no sería raro que en los próximos días hayan apagones, porque en los otros países así lo han hecho, generan esa De la necesidad. necesidad. Entonces la gente dice, Bueno, en el bueno, ¿a qué hora pasado se se van habló a mucho de arreglar? eso en el Sí. país, ¿Y a ¿verdad? qué hora se van a arreglar? Y entonces va a haber mucho cuidado con Generar eso, porque necesidad. es correcto, porque puede tocar hasta vidas. Imagínese un apagón en un hospital, por ejemplo, o gente que está con diabetes y tiene la insulina en sus refrigeradoras y se arruinan, o las refrigeradoras mismas se arruinan. Es que estamos hablando de que le va a tocar cualquier respuesta de reacción o acción va a tener un efecto que debe tener especial cuidado. Y acá es importante que las personas que están en el actual gobierno de turno, pues no pierdan de vista eso. Se les puede ir de las manos. ¿Y sabe usted que el simple hecho de las altas temperaturas, el calor intenso, Claro. la falta de energía y en lugares calurosos, el nivel de estrés también genera ese tipo de Sí, sí, reacciones sí, violentas? reacción. Tenemos un país cubierto de humo, el encierro genera siempre ahí cólera, el Sí, hacinamiento sí. también no nos agrada. Somos un país que está acostumbrado a salir y extenderse. No es así como otras naciones que todo el mundo bien pegadito, ¿va? En cambio, hasta eso, fíjese que hasta eso contribuye para el comportamiento social, pero también debemos de estar claros. Si vamos a arreglar la distribución de la ENE, es para que el país sea prosperado. Mire, pongámoslo de esta forma en escenarios porque es obligado. Aquí debemos de ser científicos. Si empezamos a ver que se arreglan y todo, pero empieza a subir el cobro de la factura, estamos ante un problema que trasciende más allá en lo económico. O sea, primero era un problema de socios, después de una empresa, después de una industria y por último de la economía. Como sea, la gente va a tratar de eh, volver a recuperar ese dinero que salió por el pago de la factura. Entonces vamos a tener una situación de presión inflacionaria artificial, porque es artificial. Según las normas de APP, ¿verdad? Con respecto a esto, la empresa debe ser eficiente. Y una de las formas de ser eficientes es darse cuenta de este 80-20 y este 20-80 que estábamos planteando, ¿verdad? ¿A dónde deberían de enfilar ellos toda su eficiencia administrativa de cobro? A las grandes industrias, pues. No tiene que ser a una anciana que está pegada ahí, ¿verdad? Sola y esperando a la buena mano de Dios, como se dice por ahí. Ayúdeme, usted que tiene esta formación, es el neoliberal y que la gente Sí, le hace las cruces, usted sabe que aquí le sí, hace sí, sí. hasta por repetición, a veces ni por información, sino porque la Sí, gente por escucha que es malo. repetición. La gente escucha que es malo y que el neoliberalismo y comienza a repetir algo que ni siquiera Sí. sabe si se come con tortilla o con pan blanco. La gente a veces no lo sabe. Pero el tema de los subsidios, yo particularmente, aunque soy un asalariado, depende de un salario, Claro. yo siempre he sido partícipe de que uno debería pagar por todo, por lo que consume. Eso de la solidaridad a veces tiene un costo muy fuerte porque impacta más en unos que en otros. O sea, hay un sector que siempre castiga, pero bueno, pero usted que tiene la formación, usted que tiene los conocimientos, que la política de subsidios, ¿hasta dónde ayuda y hasta dónde perjudica? Las políticas de subsidio se han estado manteniendo en dos formas de gobierno, liberal y también socialista. Son exitosas en países donde lo que es los niveles de corrupción son mínimos, los niveles de impunidad también. Por ejemplo, empecemos por socialistas en función de lo que es Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, donde todo el mundo quiere vivir ahí, pues. Pero es que estos países agarraron lo mejor del capitalismo y del socialismo. Entonces el caso del subsidio ellos lo tienen. Pero hay un país que es padre de todo el capitalismo en los Estados Unidos. Por ejemplo, en los Estados Unidos no son tontos. Ellos siguen subsidiando lo que es la agricultura, ¿va? Y eso es lo que Europa siempre les ha estado criticando. Porque es que tampoco vamos a hacer así. Mire, es que la situación es esta.
los principios neoliberales, y con todo el respeto a todos los radioescuchas, yo sé que esto no es de doctrina, pero debemos de entenderlo. Yo cuando hablo de que estamos en el siglo XIX es porque es cierto, nosotros no estamos en un capitalismo del siglo XX, XXI, en Honduras todo falta por hacer. Lo que pasa es que el principio básico del neoliberalismo es la separación del poder económico y el poder político para que haya mercados puros. Resulta que usted puede ver oportunidades en el Congreso Nacional, por ejemplo, donde alguien puede establecer una actividad como la que tenemos registrada, en donde un diputado decidió que se diera la apertura de traer todo el arroz que se quisiera al país y lo aprobaron en el Congreso. Ahí está registrado, ¿verdad? Y se dio la apertura temporal de lunes a viernes. Y qué casualidad que un jueves un señor connotado del país trajo en masa una importación terrible de arroz que hizo quebrar e hizo entrar en precario a un montón de arroceros en el progreso, porque ellos habían hecho su producción vía préstamo. Entonces, eso es lo que no se debe de hacer. Pareciera, como diría el Chapulín Colorado, y perdónme aquí, un movimiento fríamente calculado. Pues sí, porque es mercantilista. El mercantilismo no es capitalismo, el mercantilismo es otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XIX, del tiempo de Morazán y de Valle. Entonces ahorita lo que estamos teniendo es un montón de personas que están en la parte política, por ejemplo, y están metidos empresarios. Usted los mira, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Estamos viendo empresarios que quieren ser políticos. Eso es un error. Es un error. Por ejemplo, en Estados Unidos no funciona así. En Gran Bretaña no funciona así. En España tampoco. O sea, donde se quiere realmente entrarle al capitalismo serio. Lo que tenemos acá en Honduras con esta lucha propiamente de la empresa LN es que no estamos viendo un capitalismo del siglo XX. Seguimos teniendo las mismas costumbres del siglo XIX. Tenemos una empresa transnacional que nos vino de otro país, ¿verdad?, a invertir acá, se le abrieron las puertas y se le están cambiando las reglas en la mera mesa después de haberse apretado la mano, como dicen por ahí, porque eso es lo que está pasando. Y también donde personas que estuvieron en el gobierno, al manejar información, supieron por dónde iba a haber negocio y decidieron hablarse entre ellas en un cafetín o en un bar, no sé, en cualquier lado, y decidieron abrir una especie de empresa para entrarle a esto y aprovecharse y manejarlo. Aquí llamó la atención. Seguridad jurídica que siempre se reclama. Sí, y aquí llamó la atención al sistema bancario, ¿verdad? Recordemos Sistema Bancario Nacional, que estamos siendo observados por varios organismos, donde tenemos en la misma, como Sistema Bancario Nacional hondureño, lamentablemente se está utilizando como un ejemplo a no seguir en cuanto a prácticas de intermediación financiera. Y esos son aspectos, yo no puedo decir los nombres por lo mismo, pero sí sé quiénes son. Entonces, ¿por qué? Porque no se conoce en otros ámbitos. La verdad es que el sistema bancario debería de llamarse acá, yo pensaría que la Asociación de Instituciones Bancarias, la IVA, tiene que reunirse y decir esto con respecto a los bancos que están interviniendo en este conflicto, porque no es bueno para ellos. Si aquí empieza una crisis social, va a haber una crisis política, y las crisis políticas generan crisis económicas, y podemos entrar a una situación en la cual todos vamos a perder todo. O sea, el detonante que no dio lo que pasó en las elecciones, correcto, que solo fue un espejismo, sí se podría venir por donde menos se espera. Es que se va a dar, mire, ese es otro elemento. Si no se dan las reformas electorales, este país entra en problemas. Antes de que hablemos un poquito de eso, porque en esto de las AP, las alianzas público-privadas, sí, lo que funcionan y que tocan ese detonante, el malestar social, ¿qué diferencia establecería usted entre lo que se da para el caso de las carreteras y el cobro del peaje? Que hay un malestar, claro, es menor en función de la gente que no usa carro, que poco le podría interesar, pero hay un buen sector que sí reclama. Yo le voy a decir, ¿usted cree que en Alemania, en Gran Bretaña, en Japón, en Estados Unidos, de los estados más conservadores, o sea, los más virulentos, si hubiese dado una figura como la que usted está planteando ahorita? Yo le aseguro que no. Porque al final quedamos todos en una situación de estar pagando un peaje de algo que no se ha construido. Y el problema de la APP es que... Perdóname, el argumento de que somos país pobre, no podemos tener vía alterna y hay que mantenerla, no es válido, no sería válido. Es que mire,
que todo tiene que ver con esa cláusula de blindaje. Señor gobierno, yo, señor, sí, es de gobierno, pero tiene obligación de Estado, que ahí es donde hay que manejar y diferenciar las dos cosas. Si usted hacemos este convenio, yo voy a invertir este poquito, o usted me promete que también yo voy a tener estos ingresos, pero si no sucede, usted me tiene que pagar a mí. Siempre está esa cláusula. Entonces, aquí no nos perdamos, ¿verdad? Si se cierran los peajes, el gobierno va a tener que tocar las arcas del Estado. Y como usted y yo, y las personas que están allá escuchándome, somos el Estado, vamos a tener que bolsearnos para pagarle el retiro a esta gente. También lo mismo esta empresa que vino en ese sentido. Pues, si es Perdónenme a mí y a todos los que podemos ignorar. Es que uno en la lógica diría, pero es que son, perdone la expresión, es que son brutos para negociar, es que no entienden cómo van a comprometer estos a garantizarle a una empresa que gane en cualquier momento y si no gana, el Estado asume, o es que no entendemos el mercado, el negocio y eso tiene que ser así obligatoriamente. Yo creo que lo entendemos perfectamente. Lo que pasa es que estamos teniendo a representantes como servidores públicos que no piensan que se van a morir. Hombres y mujeres que pronto van a estar delante de Dios, al igual que usted y yo. El promedio de vida de un hondureño son 72 años. Mire, la expectativa de vida es esa. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los que me están escuchando y los que están en esta cabina de radio, pues vamos a morir cuando tengamos 72 años. Eso es lo que quiere decir. Y comenzamos a vivir extra en cualquier momento. Entonces es fácil, agarro la edad que usted tiene, menos 72, y eso es lo que le queda, pero no corramos tan rápido. Nos queda la mitad, porque la mitad de la vida vamos a pasar durmiendo. Entonces, si no tenemos gente como servidores públicos que estén viendo las cosas, pues estos detonantes van generando situaciones de inestabilidad social y entonces ellos empiezan a comprar casas, empiezan a darle a sus hijos, pero al final en una revuelta, como ha sucedido históricamente, cuando los índices de corrupción y de impunidad se disparan, y eso es en todo país, no importa si es de izquierda, si es de derecha, si es monarquía, siempre, cuando hay un ambiente de convivencia intolerante o ni modo de aguante con la corrupción y la violencia, siempre termina en una revolución. Los bolcheviques en Rusia, en China los mandarines, estuvieron en Cuba con Batista, Somoza en Nicaragua. Entonces, todos los sociólogos, y hay que escucharlos, tienen razón en ese sentido. Entonces, si nosotros seguimos permitiéndonos que personas que no dan cuenta de esto, de cómo fue que negociaron, y sigan tomando estas decisiones, pues están repaseando las siguientes generaciones. Y es tonto pensar que a sus hijos no se los van a matar, en el peor de los casos. En el mejor de los casos es que los pueden expropiar. Al final este es un país, fíjese que altamente rico. Usted lo lee en los libros como un país con altos recursos hídricos. Dice, es una nación de futuro del siglo XXI, así se está viendo, solo en agua, porque todo eso se va volviendo cada vez más importante. Pero esta nación no somos pobres, es que hemos sido empobrecidos por la poca visión de solo pensar en el dinerito de ahorita, pero en contra de hacer crecer nuestra nación. Entonces, si nosotros no hacemos crecer la nación por cualquier vía en la cual a nosotros nos toque estar como servidores públicos, servidores privados, en la parte social, en fin, militares, civiles, ese tipo de cosas que son los que hacen que las naciones se levanten. Recuerde que en la década de los 50, 40, teníamos el mismo PIB de Corea del Sur y de Singapur. Éramos igualitos, descalzos, bajareque, chozas, solo una camisa para todo el año, los niños desnutridos, de los tres países. Pero hoy que tenemos a un Singapur y a un Corea del Sur, súper como modelos, y así hablamos bien de ellos. Sí. Pero ¿y Honduras por qué seguimos igual? Por lo mismo. Porque seguimos pensando de que estamos como nación mercantilista, del cortoplacismo, de ver que esta es mi oportunidad. Mire, aquí ya terminaron las guerras civiles, hombre, y antes en las guerras civiles la gente por eso lo aumentaba un montón, porque sabía que allá después iba a venir un general de cerro y le iba a quitar todo, y ahí se compensaba, pero ahora no. Somos una nación que tiene un futuro muy halagüeño, y a veces que me preocupa por la gente que está participando en tomar decisiones, porque esta nación es altamente codiciable y envidiable.
Estamos dialogando esta tarde con el doctor Omar García, doctor en Administración de Negocios, analista en Gobernabilidad y Transparencia. Mire qué interesante, y así como usted lo plantea, y me hace reflexionar en cuántos negocios, porque aquí todo se vende como una panacea y como el despegue de Honduras. Todo se ve. Mira el tema de los aeropuertos. Claro. O sea, tenemos de los aeropuertos más caros. En Honduras es donde se cobra muy caro y tenemos los mejores aeropuertos, pero se defienden todos esas concesiones que se han dado. Es que esas concesiones, inclusive, ya Estados Unidos ya no sigue con ellas. Después del fenómeno 9/11, donde ellos concesionaron a las compañías de mejor ranqueo financiero y accionario aéreas para que manejaran los aeropuertos. Porque hay una cuestión que debemos de estar acá, ¿verdad? Hay que ver si la libertad y la seguridad, qué es lo que vale más. Y entonces, antes del fenómeno 9/11, la libertad pesaba más que la seguridad. Hoy es al revés. Entonces, eso se está revisando, esas concesiones para aeropuertos, porque hay un problema, yo lo he estado diciendo a otros medios, al señor presidente, ¿verdad?, que le toca en este gobierno de turno, mi consejo gratuito, porque me encanta este país, nuestro país no siga tomando decisiones de orden de desarrollo económico sin tomar en cuenta el análisis de seguridad y defensa, porque en esa apertura podemos dejar el país en una situación. Yo sé que como todo presidente quiere hacer bien las cosas, pero creo que debería de escuchar a sus asesores en defensa y seguridad. Se están dando cosas que no, ¿verdad? Está poniendo en riesgo. Los aeropuertos no deben de ser concesionados privadamente. Y si combina un poco lo que tiene que ver con el Golfo, el desarrollo del Golfo, Ajá. implica también la seguridad, pone en juego la seguridad. Por supuesto que sí, porque el Golfo de Fonseca históricamente siempre ha sido un punto de convergencia de lo que era el comercio del Pacífico. Y mírenlo de esta forma. Asumamos que exista una gran empresa taiwanesa que quiere abastecer lo que es Centroamérica. Adivine por dónde va a enviar sus barcos si esta empresa taiwanesa tiene mercado en Guatemala, en Honduras y en Nicaragua, en el Golfo. Entonces de ahí lo entrega y después internamente ahí, como es cercano, ese pedazo de tierra puede pasarse de un país a otro. Sin embargo, también el Golfo de Fonseca se está convirtiendo hoy por hoy en algo que se negoció mal, y eso es un legado del señor Mel, ¿verdad? Eso se considera como traición, y fue realmente haber dejado el Golfo de Fonseca en una especie de manejo de mancomunidad. Eso no es correcto. Pero este gobierno está bien emocionado con ese plan tripartita, aún y trinacional que le llaman, y que ya vemos los efectos de la política de El Salvador, que vuelven a generar ahí la controversia. Yo solo espero que haya una respuesta del Congreso Nacional. Porque mire, ese nuevo grito que se ha dado de parte de El Salvador tiene una nueva característica. Nace de un acuerdo de asamblea del Congreso Nacional de El Salvador. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. No viene solamente desde el Ejecutivo, sino que ya pasó por el sondeo y la apreciación de personas que en un momento dado, por la ley de la Constitución que les corresponde, pueden generar un conflicto con otro país. Entonces hay que tener especial cuidado. ¿Usted le da ese consejo al presidente y que tiene que ver sí, tiene que escuchar la parte de defensa y seguridad, porque se está obviando. ¿Pero cree usted que no la está escuchando o tiene malos consejeros el presidente? Por supuesto que tiene. ¿O es muy emotivo, que es lo que a él le gusta, así es? Lo que pasa es que a mí me extraña porque él tiene una formación militar. Él es egresado, tenemos entendido, viendo su perfil, acerca de que estudió en un centro educativo de formación militar. Y creo que ha estado olvidándose acerca de eso. Mire el caso ahorita de Punta Conejo, porque no es isla, es Punta Conejo. O sea, ahí ustedes, nuestros soldados, que todos los días, de hace mucho tiempo, izan la bandera hondureña, ¿verdad?, en un acto muy bonito de soberanía. Pues entonces, algunos me han contado pues que se han ido hasta a pie al otro lado. ¿De veras? Sí, porque cuando baja la marea, pues solo suben así el fusil. Han estado, y hay veces que cuando, se van a tomar su fresco, cuando la marea está baja no se puede pasar por la parte intermedia, ¿verdad?, de la isla. Entonces, el Golfo de Fonseca, yo lo único que le puedo decir al señor presidente es que a sangre, sudor y lágrimas tiene que hacer valer la salida soberana de Honduras a ultramar.
cualquier negociación implicará caer en una estrategia que también ya se analizó de parte de El Salvador, que quiere convertir a Honduras en una colonia comercial, porque en el Pacífico se está dando un enorme mercado de todos los países que tienen costas en el Pacífico. Fíjese que el planeta, de 10 cosas que se producen, 6 se producen por los países que tienen costas en el Pacífico. Y entonces entre ellos se van a comprar y vender barato. Pero si no es miembro de lo que es esta asociación del Pacífico, va a suceder algo terrible, va a venir caro. Entonces la estrategia de El Salvador es fácil entenderla. Va a comprar barato para vender caro ¿a quién? Al país que tiene mayor frontera, y somos nosotros. El problema de El Salvador con Punta Conejo es su puerto, pues. El puerto de la Unión, se pusieron ahí a invertir y a hacer todo, vinieron los japoneses, y lo que pasa es que aparentemente por descuido o por estrategia, falta ver eso, lo que aconteció fue que no pueden llegar grandes barcos al puerto de la Unión, y les toca entonces para un gran barco, para poder llegar ahí, tiene una entrada bien interesante, tiene que pasar por aguas hondureñas, las cuales son las que rodean Punta Conejo. Y entonces, claro, ellos por cuestión económica están ante eso. La convivencia con nuestros hermanos países de El Salvador y Nicaragua, pues todos la tenemos, pero también es que son cuestiones de Estado, de soberanía. Nosotros, cuando yo dije a sangre, sudor y lágrimas, tenemos que hacer valer nuestra salida soberana sin permiso de nadie, no hay que pedir permiso. Fíjate, hay otra parte del planeta que tiene algo parecido, y es la bahía de Aqaba, en lo que es el Mar Rojo. Ahí entonces está Israel, está Egipto, Arabia Saudita y Jordania. Pero Israel nunca le ha pedido, y es más estrecho que el Golfo de Fonseca, no tiene idea, porque dejaron aquel compartimiento ahí, ¿verdad? Pero aquí es ofensivo cuando una nave militar nuestra sale a un ejercicio multinacional y tiene que abandonar el Golfo de Fonseca, y se le pone de compañía a una nave artillada salvadoreña, ¿verdad? A la par. Eso es una ofensa. Y nosotros no hacemos eso. Y esas son las cosas que debemos de estar considerándose en función de la convivencia. El Golfo de Fonseca tiene una gran expectativa de desarrollo para todos nosotros, si dejamos que cada nación haga lo que debe hacer. Pero si yo empiezo a perder de vista lo que es la soberanía de la hermana república con la cual estoy en fronteras, pues no estoy haciendo las cosas como deberían de hacerse. O sea, fríamente nosotros no estamos preparados para esa integración. Sí, somos No lo hermanos, estamos, pero no estamos pero preparados. sí estamos preparados para una salida soberana. La O salida sea, sí, soberana. en la bocana que nos quedó de 7.99 millas náuticas, donde cabe cualquier cantidad ahí está en medio. Y usted mira el caso de Nicaragua, pues Nicaragua hasta su presencia está en todo islote acerca de eso. Y los pescadores hondureños y salvadoreños también ya arrasaron con muchos de los bancos de peces que antes estábamos comiendo. ¿Dónde están los peces ahora? En las aguas nicaragüenses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hondureños y salvadoreños utilizamos redes de esa apertura bien angosta. Arrasamos con todos los peces de todos los tamaños. Pero fíjate que las cooperativas pesqueras de Nicaragua, ellas tienen unas redes grandes. Por tanto, cuando digo grandes es el espacio, Sí. y ahí solo quedan los grandes peces, Sí, donde el y pequeño, sí. dejan las otras. Entonces, claro, los pesqueros nuestros necesitan vivir y se meten a las aguas nicaragüenses, y eso al final genera un conflicto, porque mire, eso es tan así como que en Nicaragua se metan a una hacienda hondureña a llevarse el ganado, es abigeato, ¿no? Igual sucede, si los pescadores nuestros se meten a aguas nicaragüenses a llevarse el pescado, entonces por eso son perseguidos, lamentablemente, por los que están obligados a defender esa soberanía de esos recursos. Cuando usted dice que no estamos preparados, en cierta medida, pues en unidad, creo que no, pero como país soberano, sabiendo dónde debemos de meternos, por dónde pasar, por dónde no pasar, yo creo que ahí estamos bien claritito todos nosotros, tanto El Salvador como Honduras y Nicaragua, en ese Golfo de Fonseca, que será en los próximos 20 años el mayor emporio de conectividad económica del planeta en cuanto a Centroamérica. Qué interesante. Es el doctor en Administración de Negocios, Omar García, que nos acompaña aquí en el programa Doble Vía. Hemos hablado de todo un poco y es interesante
pretender abarcar mucho, pero con un poquito de profundidad, y me ha gustado mucho, lo he disfrutado y quiero no perder esa parte, porque de esto podemos seguir hablando en otro momento, porque estos temas nunca terminan en Honduras. Claro. Pero esa parte que me decía usted de las reformas electorales, para que no dejemos nada por fuera. Mire, las reformas electorales... ¿Reformas o una nueva ley electoral? Puede ser, o sea, el país está llegando a un ocaso, nos guste o no nos guste, de las formas de gobierno. Mire usted Costa Rica. Costa Rica tiene dos aspectos en los cuales, tres, que hay que analizarlos en su desarrollo democrático para poderle contestar. Porque las reformas electorales van en función de lo que Costa Rica es ahorita. Entonces, tiene el hombre más joven de América como presidente. O sea que estamos hablando de un representante de generación X, que así se llama. Todo su gabinete es mayoritario mujeres. La vicepresidenta, ella es fiel como representante de una etnia diferente a la que estamos todos nosotros acostumbrados. Es necesario, en el caso de Honduras, las votaciones por distritos electorales, sí, pero no es suficiente. Es necesaria la segunda vuelta. Es necesario evaluar si debemos de tener una reelección o no. Yo no pensaría en eso, pensaría más bien en ampliar el periodo a 6 años, pero con mandato revocatorio. O sea, porque tenemos que llegar a un golpe de Estado para quitar un presidente que nos está dañando. No esperemos. Cuando pierde el norte el presidente. Sí, cuando pierde, porque vamos a esperar. Entonces, simplemente debe de haber una fuerza y hay algo que debe de dársele, pero preponderancia. El verdadero poder en un Estado democrático es el voto, pero en el momento de elección de sus autoridades. Pero hay otros dos que son una gran cobertura y eso se llama plebiscito y referéndum. Ese es el verdadero poder popular. Y a eso usted va a ver que los partidos históricos y los de reciente llegada le tienen un pavor, no quieren meterse a eso, obvio. Se aprobó y no se aplica en Honduras. Pero es que en la forma en que quedó, usted empieza a leer eso y tenemos un gallo gallina ahí, ¿verdad? Sí, pero si se da cuenta, sí. Que si hubo un momento para un tema toral, tenía que haber sido el de la reelección, tenía que haber sido uno de pero los no temas. se hace porque se obvió, porque hay un Congreso Nacional que le tiene pavor a lo que es una situación de plebiscito, referéndum. Mire, hay naciones que han logrado tener mayor ejemplo. Chile es el mejor referente. Pinochet, cuando él dijo, continúo, sí o no, y le dijeron no, la mayoría. Hubo un grupo que dijo que sí, y era numeroso. En el caso de Costa Rica, ellos revisaron también hace algún tiempo, cuando nosotros estábamos en la crisis del gobierno de Zelaya. En Costa Rica ahí se llamó para hacer unas reformas a lo que es la Constitución. Pero lo que vamos es que nosotros no somos tan democráticos, mi estimado amigo. Nosotros estamos ubicados en el mapa de democracia como un país híbrido. Entonces no estamos como 100%, cuando dijimos somos demócratas, no es cierto. Y eso es lamentable. Entonces, llamamos democracia a ir a elecciones. Sí, entonces estamos en algo. Hace 200 años nuestros padres decidieron no seguir bajo la bota de un rey que desde que nacía hasta que moría era el que mandaba. Entonces decidimos ir a independencia y se escogió lo que es la república. Entonces la república quiere decir que bajo la figura democrática de alternancia en el poder. Entonces, ¿cómo se logró establecer? Diciendo, bueno, este grupo que nombre un representante, este otro y que la mayoría quede, pero que se quede por 4 o 6 años. En Honduras antes era 6 años el mandato presidencial. Hasta antes de Suazo Córdoba, sí. Bueno, y de los golpes de Estado. Bueno, militares. Antes todavía en 1906 estábamos teniendo esa figura, ¿verdad? Ya después se fue cambiando a raíz de las guerras civiles que tuvimos. La última fue en 1924, donde murieron más de 20,000 personas. Por eso yo no creo cuando dicen que Honduras es un país pacífico. No es cierto. Somos violentos. Fue el último país en entrar en apaciguarse en Centroamérica y fue el primer país que utilizó ametralladoras de pata de gallina para matar en una guerra civil. No lo habían hecho ni Guatemala, ni El Salvador, ni Nicaragua, ni Costa Rica. Así que, o sea, que el hecho es que desconocemos la historia. Es correcto. Cuando usted conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces,
Y ese es el problema. Los O sea, partidos políticos diríamos que somos de efecto retardado, de reacción retardada, entonces. puede ser, lo que pasa es que tenemos partidos políticos cuyos nietos e hijos quieren repetir lo mismo de sus abuelos y sus padres, ¿verdad? Por ejemplo, yo, ¿por qué voy a votar por alguien que el papá de él fue presidente? Suficiente, ya somos 9 millones de personas, tiene que haber otra persona. Pero la gente sigue con ese tipo de cosas, el caciquismo y caudillismo que usted decía de la confraternidad evangélica Sí. y también de los colegios magisteriales, ¿verdad? Entonces, por eso es que o los quitan o los quitamos, como dicen por ahí, ¿verdad? O el ICAFE, que siempre Sí, tienen lo mismo. siempre tiene, porque no hay gente que piense. Eso es terrible. Ahora bien, históricamente, entonces, estas reformas electorales ya las habían enviado la Comunidad Europea, a asesores en gobernabilidad y democracia. Nosotros tenemos años de estar en esto y diciéndole, rendir cuentas. Aquí debería haber una ley que la última semana que entregue un presidente debería salir en todos los medios, así como sale la semana del 15 de septiembre, ¿verdad? Que ponen la bandera a las 6 en televisión y el himno nacional se escucha a las 6, a las 12 y a las 6 de la tarde. A esa misma hora debería repetirse el discurso de toma de posesión del presidente que está por entregar durante toda esa semana. Y así nos vamos a dar cuenta si nos mintió o no nos mintió. O sea, así es sencillo, ¿verdad? Esas cosas son importantes. Lo que a Juan, mucha gente no le gusta del presidente Trump, pero está haciendo lo que dijo que iba a hacer. pues es que él no se ha apartado en nada Sí, él está acerca haciendo de lo que prometió que iba a hacer, que comprometer, no nos porque gustaba. los Pero gringos lo querían, porque eso es cierto. Y mire, yo llamo aquí a la calma a la población. No critiquemos tanto a Trump y a los gringos. Dentro de 7 años, Honduras va a estar haciendo lo mismo con el CAFTA. Una vez que el CAFTA entre en vigor, habrá una movilidad de trabajadores de todo tipo de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y República Dominicana. Hasta usted va a tener en esta cabina a otra persona que viene de otro país y no va a haber esa aplicación de que bueno, si no los debe medios, haber. la invasión No, extranjera en los medios ya hace tiempo sí, entonces usted me está dando la razón, sí. pero entonces ahí va a haber otra vez eso y van a decir hay que sacarlos porque nos están quitando. Que me encanta, oye, y hay mucha gente felicitándolo aquí, que les ha gustado su exposición, Sí, porque nos está abriendo los ojos a dónde vamos a caer. Lo que hoy estamos criticando, el día de mañana sí, lo vamos a hacer. lo vamos a hacer nosotros. 7 años. Y de, 7 años. 7 años, o sea, ya para el 2024, por ahí, si Dios no ha venido, como dice la gente, está en pleno vigor Vamos a perder nuestra estabilidad, la de competencia. todo. Vamos a entrar en una inestabilidad ocupacional. Y ojo acá, el que no entienda cómo convivir en una inestabilidad ocupacional va a entrar en inestabilidad laboral. Mire que nosotros acá, los muchachos nuestros, están incendiando los centros educativos para 60 y 70%. En cambio, yo acabo de ver ahorita una política pública educativa de Costa Rica donde se va a implementar que de 65 a 70% es reprobado. Los tipos son inteligentes. Ellos entraron tarde en la negociación del CAFTA. ¿Qué va a pasar? Van a formar a su gente acostumbrados a sacar 80 y 90. O sea que van a ser los jefes y los gerentes de las empresas que vengan acá en nuestro propio territorio. Porque como nosotros estamos acostumbrados a pasar con 60 y 70. Así de sencillo. Con la frialdad, como lo hizo Singapur, decir nuestro Es idioma va a ser correcto, el inglés, dejémonos sí, de romanticismos es correcto. y vámonos a lo que nos va a servir en el futuro. Estamos de acuerdo. Entonces, por eso decimos que Honduras necesita de estadistas. Mire, una persona que toma decisiones en función de la siguiente generación se llama estadista. Pero una persona que siempre está tomando decisiones en función de la siguiente elección es político. Y entonces necesitamos que los políticos vuelvan al estado de su zona de poder político. Es que han invadido todo. Y por eso el país se está desgranando. Y aquí llamo la atención. Aquí hoy es la ENE, mañana va a ser otra cosa, y mañana va a ser otra cosa, y pasado otra y otra. ¿Por qué? Porque el político ha invadido todo. Tienen que volverse a retrotraer, tienen que retroceder. Volvamos otra vez. El que es empresario a ser empresario, el que es trabajador a trabajador. El capital y el trabajo no deben de estar impregnados de política. Los pastores, los sacerdotes, tienen que volver a ser pastores y sacerdotes, no políticos. ¿Será por esto que abandonan su trinchera porque con el Estado se hacen los mejores negocios? Es que perdieron el rumbo o denotaron quiénes eran realmente, ¿verdad? Porque también nadie da lo que no tiene y lo que uno da denota cómo es por dentro, ¿verdad?
Así es sencillo. Yo la vida, mi papá y mi mamá así me enseñaron, ¿verdad? Así que lo que uno da, eso es lo que uno tiene adentro, ¿verdad? Entonces, aquí yo pienso que nuestro pueblo es un pueblo maravilloso, ¿verdad? He tenido la oportunidad de viajar y yo comparo y ciertamente le puedo decir con toda actitud, aquí tenemos un problema de acceso a oportunidades. Tenemos un pequeño grupo que ha estado ahí todo con estas imposiciones. Mire que la CEPAL, ellos en sus estudios dicen que en Latinoamérica, cada vez que un país sube un 1% en el PIB, retrocede 0,94. O sea, no del 1, ¿va? Pero cercano, ¿va? Pero en Honduras no es así. Y aquí llamo la reflexión de todos, porque esto nos afecta a todos. Yo tengo mi empresa y doy empleo a la gente, ¿va? Y a mí me interesa que estemos bien. En Honduras, cada aumento del PIB del 1% solo reduce 0,63 la pobreza. Hay un diferencial enorme y eso se llama impunidad y corrupción. Qué pena, ¿eh? Ese es el cuadro crítico, nuestra realidad. Sí. Mire que ha sido interesante el diálogo, se me terminó el tiempo, pero ha sido Para agradable. mí ha sido un Hay una gran placer, cantidad de personas aquí que les ha gustado, que están felicitando su exposición. muchas gracias. Yo solo he venido a conversar con usted. ¿Sabe Y qué le es lo agradezco. bonito y por qué sale agradable? Sí. Porque es una persona que no tiene el interés político, que no estamos sintiendo que No está tengo nada de eso. jugándole un interés o haciendo un comentario para favorecer a uno u a otro, que es el grave problema en Honduras, Sí, ese por eso conflicto de le digo, intereses. es que está, en lo político lo entiendo bien, pero hay algo que se llama politiquero, que es diferente. Y el problema es que si tuviéramos políticos ya de veras, no tendríamos este ambiente politiquero que estamos. Miren, yo me he encontrado con gente de izquierda y dicen de derecha. A la gente de la izquierda, con mucho aprecio, yo el único izquierdista que conozco así, que está identificado en la historia, que agarró un fusil y murió por esa causa, se llama José María Reyes Mata. Peleó a la par del Che, como hondureño guerrillero. Pero de ahí a los demás, pues, que se dicen acá de izquierda, pues son así algo. Yo no creo mucho en gente de izquierda cuyo padre mató comunistas, haciendo alusión a la familia Zelaya, ¿verdad? Rosales, por cierto. Entonces, creo que aquí no nos engañemos, pueblo, ¿verdad? Hay gente de derecha, hay gente de izquierda, pero la izquierda son como el carro. Tienen el timón al lado izquierdo, pero siempre terminan estacionándose en el lado derecho. Interesante. Muchas gracias, doctor. El doctor Omar García, doctor en Administración de Negocios, analista en Gobernabilidad y Transparencia en este interesante programa Hoy en Doble Vía. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en las frecuencias de Radio América y en el Facebook Live. ¿Cansado? Toma